y de repente hay un día que te sientes rarísimo y dices, ¿qué me está pasando? Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y hoy quiero platicarte sobre las 8 señales o los 8 síntomas de que estás despertando tu conciencia. Una de las cosas que caracterizan esta época es que muchas personas están despertando, estamos despertando en masa. Y este despertar de conciencia no siempre es agradable. Uno pensaría que, desperté mi conciencia y está el angelito tocándome el violín o el arpa junto y estoy en una nube color de rosa. Pero no siempre es así. A veces el despertar de conciencia viene acompañado de ciertas cosas que nos hacen como cuestionarnos, como de repente, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Y bueno, quiero hablar algunas de estas cosas para que si tú estás en este proceso de despertar de conciencia, puedas sentirte un poco más tranquilo de que todo lo que te está pasando es normal y de que no estás solo, ¿no? Somos muchos los que ya estamos en el camino espiritual y somos muchas personas las que te podemos ayudar en este momento. La primera señal del despertar de conciencia es que tus intereses cambian. Y eso me pasó a mí. De repente, de la noche a la mañana, es como si todo lo que te gustaba o te interesaba te deja de gustarte y de repente empiezas a escuchar música diferente o ya no te interesa salir a las tiendas a comprar zapatos o ya no te interesa a lo mejor salir con tus amigos o de repente las pláticas entre tus amigos te parecen carentes de sentido, te parecen aburridas o las personas con las que te gustaba platicar y disfrutar y de repente ya como que no encuentras cómo empatar con ellos o no encuentras cómo hacer clic con ellos. Y es que cuando empiezas con el despertar de conciencia es como si todo un mundo se abriera ante ti y la verdad es como si ese mundo te atrapara, es como si te sintieras que solamente quieres vivir lo que sucede en ese mundo. Eso cambia, después del tiempo eso cambia. Ahorita al final les voy a decir qué pasa con el paso del tiempo. El segundo punto o el segundo síntoma es como esta sed de saber. Y entonces de repente es como si tuvieras literal una necesidad de conocer y de saber más sobre los temas espirituales, sobre los temas, pues no sé si tu despertar viene acompañado de ángeles, o sobre metafísica, o sobre sanación, o sobre chakras, o sobre, no sé. Entonces de repente es como si lees y ves documentales y ves películas y quieres tomar todos los cursos que hay, ¿no? Y quieres, es como si de repente fueras una esponja que está absorbiendo todo lo que está en el entorno y quiere llenarse de todo eso que está en el entorno. El tercer síntoma es sentir una necesidad de repente de platicarle al mundo lo que te está pasando y de mostrar al mundo este nuevo yo. Pero pasan cosas bien chistosas porque de repente el mundo te conoce siendo de una sola forma y tú quieres de repente mostrar que todo está cambiando y que hay un nuevo tú y que este nuevo tú está aquí para mostrarse ante el mundo y quieres que todo el mundo cambie contigo y la gente se te queda viendo así con cara de ¿quién sabe qué le está pasando? Enloqueció. ¿No? Entonces de repente es como quererte mostrar ante el mundo y quererle decir al mundo todo lo que estás aprendiendo y querer que otros compartan eso que tú estás viviendo, ¿no? Me acuerdo perfecto que en este despertar de conciencia me pasaba mucho que de repente a mí me pasaban cosas, a lo mejor en una meditación o una sincronicidad, ¿no? De que estaba pensando en algo y aparecía algo, o de que veía no sé, una energía o veía una luz. Y yo llegaba y le platicaba pues a la gente normal, común y corriente de mi alrededor y llegaba y les decía, no, y entonces sentí que se apareció el ángel y se me quedaban viendo así como diciendo, ya va a empezar con sus cosas otra vez, ¿no? Entonces, sí, eso es un tercer síntoma. El cuarto síntoma es de repente tienes muchas ganas de estar solo. Y tienes muchas ganas de estar solo porque todo este mundo que estás descubriendo o este mundo en el que te estás
como sumergiendo en este momento, es un mundo como muy individual y muy personal, y como que a lo mejor no tienes mucha gente alrededor con quien compartir este mundo, y entonces quieres seguir leyendo, seguir viendo documentales, seguir meditando, seguir experimentando, seguirte sintiendo, o sea, seguir como en este mundo, y de repente es como si te aislaras, ¿no? Me acuerdo de este primer despertar de conciencia para mí, que fue como mucho aislamiento, o sea, de repente la gente que estaba a mi alrededor, que era pues mi familia y eso, hasta me decían, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás cambiando tanto? O sea, ¿por qué de repente ya no quieres estar con nosotros o ya no te interesa? Y no era que no me interesara o que no los amara, era simple y sencillamente que en ese momento yo estaba sintiendo esa necesidad enorme de estar sola y de pues como involucrarme más con todo esto que me estaba sucediendo. De repente empiezas a tener más preocupación por ti mismo y empiezas a cuidarte más, sobre todo en la parte de los hábitos y del cuerpo. Yo nunca hice cambios drásticos, así como muy, muy drásticos. Mis cambios, por ejemplo, en alimentación y en ejercicio, fueron como secuelas del crecimiento de conciencia. O sea, primero crecía la conciencia y luego hacía el cambio, así. Sin embargo, sí de repente entra como esta conciencia de quererte cuidar más a ti mismo. Entra como esta conciencia de querer estar como más limpio o más puro o más, ¿no? Para poder recibir la energía, para poder vivir tu espiritualidad de una manera diferente. Entonces quizás cambies tus hábitos alimenticios, quizás cambies tus hábitos de dormir, quizás cambies hagas más ejercicio, no sé, pero vienen cambios importantes ahí. Este despertar de conciencia muchas veces viene acompañado como por un aprecio hacia la naturaleza. A mí me pasó en mi despertar de conciencia que disfrutaba enormemente mis caminatas, que después se volvieron corridas en el bosque. O sea, en el bosque, que es un parque que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero que es como si fuera una montañita con un bosque, está muy bonito. Y de verdad fue como la época en que más lo disfruté, porque estando ahí mi conexión se incrementaba y porque estando ahí abrazaba los árboles y sentía como más arraigo y porque estando ahí me llegaban mensajes y era como si realmente la divinidad y en este caso mis ángeles me hablaran a través de la naturaleza. Entonces empecé a disfrutar muchísimo este contacto con la naturaleza. Otra de las cosas que suceden en este despertar de conciencia es que de repente te vuelves mucho más consciente de ti mismo. En este despertar de conciencia te vuelves como un observador de ti, de tus reacciones, de tus sentimientos, de tus pensamientos y de tu propia vida. Y entonces a lo mejor antes del despertar simplemente reaccionabas y explotabas y ya. Y después de despertar tu conciencia, como que te quedas un poquito más ahí, dices, a ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó? ¿De dónde vino esa reacción? ¿Qué hay atrás de la reacción? O sea, como que te vuelves de verdad un observador y te vuelves como, yo diría como tu propio laboratorio. O sea, te vuelves así como, en la medida en que me veo y me observo, me experimento y si me experimento conozco más de mí. Entonces, hay como una autoobservación. Y por último, el octavo punto del despertar de conciencia, síntoma o señal del despertar de conciencia, es que tu intuición crece y te sientes mucho más conectado con Dios y con los ángeles. Entonces, cuando esto sucede, de repente empiezas a percibir cosas que a lo mejor antes no percibías, empiezas a sentir presencias, empiezas a recibir mensajes de tus ángeles, empiezas a saber cosas que antes no sabías y simplemente te llegan, ¿no? Posiblemente empieces a meditar más y que mucho de lo que recibas va a ser a través de la meditación, pero si no, también vas a empezar a recibir, vas a estar como más atento a las señales de los ángeles, a una plumita, a un pajarito, a un colibrí, al arco iris, a la nube en forma de ángel, o a esas como diosidencias, ¿no? Diosidencias lo pongo así entre comillas, esas sincronicidades que de repente se dan, ¿no? Como estaba pensando en alguien y me lo encontré, o justo estaba buscando una respuesta y el libro se cayó del librero y se abrió en esa página, o esas pequeñas como coincidencias que se nos van dando en la vida y que tú sabes que vienen del más allá. Tú sabes que no son coincidencias, que son cosas que son muchas veces respuestas de Dios, ¿no? Entonces aumenta tu conexión con Dios y con los ángeles, aumenta tu capacidad de receptiva a los mensajes de Dios y de los ángeles y bueno, te dejas guiar más.
Bueno, yo les decía hace ratito, ¿qué pasa con el tiempo, no? Porque hablaba yo de estos primeros puntos donde tus intereses cambian, te alejas de las personas que quieres, te aíslas. Yo siento que esto del despertar de conciencia muchas veces es como un péndulo, ¿no? Cuando el péndulo se va hasta un lado porque tiene que tomar vuelito y ya luego va al otro, ¿no? Y luego regresa a un centro. Yo creo que hay veces que en este despertar de conciencia necesitamos como vivirlo solos y necesitamos afianzarnos en esto nuevo que nos está sucediendo y esto que estamos descubriendo en nosotros mismos. Y una vez que lo tienes bien afianzado, una vez que lo tienes bien integrado en ti, es como, bueno, al menos así ha sido para mí, es fácil regresar como a tu núcleo, ¿no? Pero regresas a tu núcleo, es como si te tienes que ir para transformarte y ya regresas como transformado, regresas siendo como esta nueva versión de ti, esta nueva versión tuya despierta en conciencia. Y no importa si tu entorno está despierto o no, de todas maneras ya es más fácil como integrarte nuevamente siendo con esta nueva conciencia que tienes o con esta nueva visión que tienes de la vida. Pero sí se lleva un tiempo, sí al principio sí la verdad es como un poquito complicado, pero ya después sí lo puedes lograr. Bueno, con esto los dejo, les deseo una semana súper feliz, una semana llena de luz, llena de bendiciones. Les mando un abrazo muy grande y muchos besos y nos vemos la próxima semana.